noches, bienvenidos a En Contexto, les saluda Fito Cabral, estamos aquí en las pantallas de NPI, un martes más para hablar de temas económicos, del desarrollo de nuestra nación y de cómo lograr un avance y un progreso para toda la ciudadanía. Esta noche vamos a hablar de un tema que vendría a ser la continuación de lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada aquí 3 economistas nos decían: esta es la situación económica en Paraguay y hacia aquí debemos apuntar, sobre todo a valor agregado, generación de empleo, tecnología, conocimiento, y por eso invitamos esta noche a una de las representantes de un sector muy importante que genera muchas divisas para nuestro país y que se dedica en este caso a darle valor agregado. Estamos con Sandra Noguera. Ella es gerente general de la CAPRO, es la Cámara Paraguaya de Procesadoras de Oleaginosas, y te damos la bienvenida, Sandra. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para nosotros poder estar aquí. Nosotros digo por CAPRO, porque represento a ese gremio. Es un placer estar aquí. Espero poder dar información de primera mano sobre el sector agroindustrial que pueda clarificar un poco qué es lo que ya se hace en el Paraguay y todo el potencial que tenemos. Hablábamos la semana pasada de lo que representa para Paraguay la generación de riqueza a través de la producción agrícola, y esta producción agrícola que tiene en parte una exportación de materias primas sin ningún tipo de valor agregado. Ustedes están en el área que le da valor agregado a esa materia prima. Exacto, dentro de la CAPRO están las industrias aceiteras, son las que transforman las oleaginosas para la producción de harina, de aceite, de cascarilla, y justamente esos productos ya industrializados se pueden utilizar para otras industrias, para las industrias de porcinas, de biocombustibles, avícolas, porque la harina se utiliza para hacer balanceados y el aceite crudo de gomado se puede refinar para hacer aceite comestible o se puede utilizar en los biocombustibles. La oportunidad que tiene el país, nosotros tenemos, estas industrias hicieron las inversiones extranjeras directas más importantes en los últimos 10 años. Estamos hablando de más de 700 millones de dólares invertidos en el país, y eso genera también varios beneficios. Transformar la materia prima agrícola dentro de tu propio territorio hace que pueda generar mayor ingreso de divisas porque vos exportás productos de mayor valor, también generas mayor empleo, tenés también un equilibrio macroeconómico porque vos constantemente generás los ingresos de divisa a lo largo de todo el año. Se rompe esa estacionalidad que tiene la simple exportación de soja en estado natural, que se concentra en los primeros meses posteriores a la cosecha. Sí. Entonces rompemos con eso, además generamos también una demanda constante de bienes y servicios durante todo el año. Esos son los beneficios que genera una agroindustria que se pueda consolidar dentro de un país. ¿Y cuánto representa la CAPRO o las industrias que están, digamos, en este sector de lo que sería la producción total de oleaginosas? Digamos, si Paraguay produce 1.000 millones de dólares, ¿cuánto representa quienes hoy le dan valor agregado? Te cuento lo que hicieron esas inversiones. Con esas inversiones nosotros pudimos hacer un salto en la capacidad instalada de procesamiento de 1.500.000 toneladas a 4.500.000 toneladas. O sea, nosotros tenemos esa capacidad de procesamiento, pero tengo que recalcar que de esas 4.500.000 toneladas hubo una reducción en la capacidad molienda, justamente porque los factores de competitividad se restringieron nuevamente por la adopción de políticas desfavorables para este sector, con lo cual se bajó a 4.200.000 toneladas. ¿Cuáles son esas políticas? ¿Son políticas proteccionistas de otros países o son locales? Son políticas proteccionistas de otros países, y que en nuestro país no tomamos medidas para contrarrestar esas políticas. O sea, ellos sí tienen políticas industriales que favorecen comprar materias primas, industrializarlas dentro de su país, porque eso es lo que quiere el mundo, materias primas. Sí. Entonces hay arancelarios y pararancelarios en destino para los productos industrializados. Si vos querés exportar aceite, por ejemplo, a Estados Unidos, tenés un arancel 19% para el aceite. Sí. Sin embargo, si querés exportar soja en estado natural, el arancel es 0. Claro, y me refiero a la mayoría. Se genera allá. Exacto, porque el empleo se genera allá, el mayor ingreso de divisa se genera allá, y todos los otros beneficios que están ligados a una mayor industrialización. Entonces, con esas inversiones, como te dije, se aumentó la capacidad de procesamiento
estamos hablando de una producción aproximada de 10 millones, nosotros tenemos esa capacidad de procesar el 42% de la producción. Sin embargo, tenemos una capacidad ociosa que nosotros no estamos utilizando toda nuestra capacidad de más de 1.100.000 toneladas. Y el gobierno tiene que entender que sin unas políticas que puedan favorecer en mayor medida la industrialización dentro de nuestro territorio, no podemos aprovechar todo el potencial que tenemos. O sea, esa capacidad ociosa significa que las industrias que están en nuestro país, mediante esas inversiones, pueden producir mucho más y no lo están haciendo. Y eso es dejar de ganar dinero, dejar de generar riqueza. Es así mismo, es dejar de generar. Y de hecho, nosotros hicimos un análisis. Si nosotros industrializáramos toda la producción de Paraguay, generaríamos adicionalmente de lo que generalmente se obtiene en ingreso de divisa, 600 millones de dólares más en forma anual. Entonces estamos hablando de más ingresos de divisas para poder hacer frente, al que el gobierno pueda hacer frente a sus obligaciones, ¿verdad? Sí, es justamente lo que planteaban aquí los economistas, ¿verdad? Porque decían, la política de Estado de Paraguay debería ser generar valor agregado, generar empleo aquí, en nuestro territorio, en nuestro país. ¿Qué está faltando? ¿Qué debería hacer el gobierno? Hay varias cosas que debería hacer. Concretamente a nosotros nos afectó el cambio en el régimen tributario. Somos las únicas industrias en este momento que no tenemos el derecho a la devolución del IVA al exportar productos industrializados. Eso nos resta competitividad y nos da un mismo tratamiento tributario a las empresas que exportan materias primas. Entonces no tenemos una diferenciación, pero sin embargo estamos peleando por la misma torta de la producción. Entonces, si nosotros somos menos competitivos a la hora de salir a comprar, frente a esas empresas no tenemos mucho con qué pelear. Nosotros tenemos inversiones hechas en el país, tenemos gastos y costos fijos mensuales que esas empresas no tienen aquí, porque ellos alimentan a sus industrias de otros países. Entonces, eso es lo que debería... Las ganancias después se van como remesas a otros países. Sí, también, pero el hecho es que se tiene que ver esa diferencia en la actividad, ¿verdad? Y a través de esa diferenciación es lo que tiene que aplicarse un régimen tributario diferente también. ¿Cuándo ocurrió este cambio? Eso fue ya en el 2019 con la reforma tributaria, pero antes de eso, en el 2013, justamente en forma coincidente con las inversiones que nosotros terminamos de hacer, ahí se aprobó la ley 5061 en el 2013, donde ahí se creó el IVA al agro, el IVA sobre la importación y la venta de soja y otras oleaginosas en estado natural, ¿verdad? Entonces, pero en esa misma ley se establecía que se iba a devolver el 100% del IVA crédito directamente relacionado a esa compra de soja cuando uno exporte productos industrializados y 50% cuando exporten productos sin procesar, ¿verdad? Solo que esa ley nunca se cumplió porque se reglamentó por vía del decreto 1029 y ese decreto limitó la devolución a los productos industrializados al 50%, dando ya en ese momento el mismo tratamiento tributario que a las empresas que exportan en estado natural. Bueno, ese decreto nosotros lo atacamos de inconstitucional, ganamos en la Corte Suprema de Justicia, pero 6 meses después se aprobó el mismo decreto cambiando el número nomás. Entonces ahí se demostró que no había una voluntad realmente de poder devolver la competitividad a este sector. Y bueno, después de eso ya con la reforma fue el último golpe ya, porque ahí no fue ni 50% ya la devolución, sino fue 0% el derecho a la devolución y solamente a estas industrias que transforman realmente la soja, hacen productos industrializados. Hay un salto en la partida arancelaria porque son productos distintos. Sin embargo, hay otras industrias que tienen procesos solamente físicos, que no hay una transformación en los productos y a esas se le devuelve el IVA. No quiero mencionar qué sectores, pero esa es una política meramente fiscal, de visión cortoplacista, como para poder hacerse de fondos el gobierno y de caja, ¿verdad? ¿Cuántos empleos genera el sector en el que están ustedes? Nosotros estamos generando en forma directa e indirecta 8.800 puestos de trabajo, pero esto se puede incrementar en la medida que se generen las condiciones para ser más competitivos y además en la medida también que se instalen otras industrias que se alimenten de nuestros productos, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, las empresas de biocombustibles, yo creo que se van a fortalecer
con la nueva decisión del gobierno que salió de incrementar la mezcla del 5%, celebramos esa decisión del gobierno porque tenemos que Paraguay debería ser un referente en energías limpias y más amigables con el medio ambiente. Sí. Entonces creemos que ese tipo de políticas favorecen a que toda la cadena se pueda desarrollar. ¿Cómo les afectó a ustedes el conflicto con Argentina, el tema de la hidrovía? A nosotros nos afectó, nosotros hicimos un relevamiento de los volúmenes exportados desde la vigencia de la decisión de la aplicación del peaje desde el 1 de enero de este año hasta julio. Sí. Los volúmenes exportados del complejo soja, maíz y trigo aproximadamente son de 5.500.000 toneladas. Sí. Aplicando el costo del peaje que se aplica sobre las toneladas de registro neto de la embarcación, que es una unidad de medida que demuestra la capacidad útil de la embarcación. Nosotros hicimos una estimación que nos afecta aproximadamente 11 millones de dólares a esa fecha. Sí. Y es un monto de contingencia, porque hasta ahora no se pagó todo ese monto, porque como saben está todavía en negociación con el gobierno argentino, Sí. la aplicación del mismo, que nosotros consideramos que es totalmente arbitrario y unilateral, ¿verdad? Claro, pero les resta competitividad porque aumenta el precio y el costo, digamos. Es otro factor que nos Sí. resta competitividad. Nosotros deberíamos las vías navegables para nosotros son las más importantes en cuanto a transporte porque son las más eficientes. Sí. Entonces no podemos como país mediterráneo darnos el lujo a que nos vengan con otros costos que nos resten más competitividad. Nos interesa mucho saber también el tema de la tecnología, del conocimiento que se aplica en el procesamiento de cereales y oleaginosas en nuestro país, porque para el sector de la fuerza de trabajo, para el sector laboral es muy importante eso, salir, digamos, de un trabajo básico, sin conocimientos, a un trabajo en el cual se implementa tecnología. ¿Cómo lo hacen? Las industrias de Capro son las que le capacitan, hacen un proceso de inducción de los trabajadores. De hecho, muchos gerentes de planta fueron enviados a otros países para su formación y ese es el camino, ¿verdad? Porque a veces no conseguimos gente calificada. Nosotros tenemos que trabajar junto con el gobierno, el Ministerio del Trabajo y SNNPP para ver de que se formen las capacidades que nosotros necesitamos. Sí. Estamos en un proceso de identificación, por ejemplo, los que manejan básculas, los jefes de calderas, tienen que tener un conocimiento técnico que es importante porque Claro. son procesos físicos y químicos importantes que se tienen que controlar, ¿verdad?, dentro de la planta. Claro, y ahí también me imagino tiene mucho que ver que no tenemos mucha industria en nuestro país desarrollada. Y ahí, Y bueno, digamos, los trabajadores tienen que ir formándose sobre la marcha. Así mismo, en muchos casos nosotros tenemos, como te dije, hacer un proceso de inducción y de formación. Y lo bueno es que son personal paraguayo a los que se le instruye. Claro. Y que van aumentando sus capacidades de esa manera, Se hace ¿verdad? la transferencia de conocimiento. Exactamente. Y otra cosa, cuando me dijiste qué otros factores podrían ayudarnos a nosotros a ser más competitivos, tenés que fijarte en Argentina. Argentina tiene el polo agroindustrial más importante del mundo. Ellos aplican un régimen de admisión temporaria para poder importar materias primas de cualquier parte del mundo, Sí. bajo un régimen flexible que tiene suspensión del pago de impuestos con fines de industrialización dentro de su país. Eso permitió que ellos se desarrollen y se vuelvan fuertes. En cambio, en nuestro país no existe ese régimen que se pueda aplicar específicamente a las oleaginosas. Ajá. Sí existe el régimen de admisión temporaria bajo perfeccionamiento activo, pero está pensado para otro tipo de bienes, no estos bienes fungibles, porque existe una exigencia de mantener la materia prima que vos llegas a importar separada de la que compres localmente. Y eso en nuestro sector es inviable. Claro. Por el hecho que vamos a tener que hacer Un silo inversiones, separado del otro, exacto, claro. inversiones en infraestructura, en logística, porque te pide que segregues esa materia ¿Y prima. por qué? ¿Por qué? ¿Qué es una cuestión contable? No, ¿Una es cuestión- a efectos de control. Sí. Y nosotros creemos que no hace falta tener separado porque eso se puede hacer a través de un balance de masa, controlando los despachos de importación versus los despachos de exportación finales de los productos industrializados. O sea, se puede hacer perfectamente el control vía esa documentación. Que es la primera vez que escucho algo así, ¿verdad? Que se exige que lo que es importado esté en un lugar y lo que es local esté en otro lugar. Sí, esa es la reglamentación del Código Aduanero. ¿Cuánto se importa, digamos, de materia prima? No, ahora, actualmente bajo ese régimen nada. 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 De hecho, se quiso utilizar el año pasado y logramos la modificación del decreto reglamentario del Código Aduanero
En mayo trabajamos con el gobierno anterior por el enorme quiebre de cosecha que tuvimos de más del 60%. Sí. No teníamos materia prima para poder trabajar. De hecho, las industrias tuvieron que parar anticipadamente. Algunas ya pararon en agosto, en septiembre, cuando trabajan los 365 días del año con paradas programadas muy cortas a final de año. Entonces ahí logramos que se apruebe un decreto que flexibilizaba esa exigencia. Pero ese decreto no pudo ponerse en práctica porque fue reglamentado tarde, cuando la cosecha de los países donde podíamos haber comprado ya estaba colocada. Claro. Entonces, esa falta de respuesta rápida hizo que las industrias tengan que parar en forma anticipada y causó un perjuicio grande a la economía. Claro. Entonces, esa visión tenemos que tener como país. Abramos nuestras puertas para la admisión temporaria de esas materias primas solo con fines de industrialización, porque no importa de dónde sea la materia prima, con tal de que le des mayor valor agregado dentro de tu territorio, porque los beneficios de la industrialización se van a quedar en el país. Por supuesto. Esa es la visión que debería tener el gobierno. ¿Y tienen un diálogo abierto, digamos, un canal de comunicación con el gobierno? Tenemos un canal. El presidente de la República nos derivó directamente con el ministro de Industria y Comercio. Y estamos trabajando con la viceministra de Industria en este tema. Ya, finalmente, si querés, bueno, de alguna manera enviar un mensaje a los miembros de tu gremio y, bueno, ver cuál es la perspectiva para el año 2024. Nosotros creemos que si no se toman medidas a tiempo, las industrias cada vez van a tener una menor capacidad de procesar. Nosotros creemos que el gobierno tiene que, de una buena vez, tomar medidas, adoptar medidas que sean patrióticas y tener en cuenta las diferencias que tenemos en los mercados de destino, que ellos sí protegen a sus industrias con medidas arancelarias y pararancelarias que tratan de evitar el ingreso de productos industrializados. El mundo quiere materias primas. Paraguay debe convertirse en un productor de alimentos y de energía limpias, y trabajemos juntos para ello. Sandra Noguera, gracias por tu tiempo, muy amable, la gerente general de la CAPRO. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros un juez en lo civil, él es docente universitario. Vamos a hablar del derecho posesorio de las tierras, esto que tiene que ver con el conflicto de las ocupaciones VIP, para tener una idea de lo que es el mundo jurídico y cómo funciona un conflicto de tierras. A la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto y, como anunciábamos, queremos hablar sobre las tierras en Paraguay, la seguridad jurídica en cuanto a propiedades, algo que desde hace semanas está en entredicho y está en la polémica después de un caso muy impactante que tiene que ver con tierras que pertenecen al Estado paraguayo. Para eso invitamos hoy al doctor César Godoy. Él es juez en lo civil y comercial, docente universitario, y le agradecemos mucho que se haya hecho de tiempo para estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, mi querido Fito. Gracias por la invitación y saludo a todos los televidentes en este caso. Queremos empezar con este tema y hablar sobre algo que, bueno, preocupa a mucha gente, porque en este programa hablamos mucho de temas económicos y la tierra es un factor económico clave para la producción, y en eso también hablamos mucho de la seguridad jurídica. Por eso, vos que conocés de primera mano todo esto, podés explicarnos primero qué es la propiedad, qué significa ese concepto jurídico de propiedad. Exacto, muy bien. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta, vamos a partir de una construcción lógica, que es en este caso lo que es la ley. Vamos a hablar un poco de lo que es la Constitución Nacional. En primer lugar, hablando de la Constitución Nacional, que es nuestra Carta Magna, que es lo que siempre pregonamos nosotros, es nuestra rectitud, por decirlo así, garantiza la propiedad privada a quien es dueño, quien tiene el dominio. Por eso se dice: yo soy dueño, yo tengo el dominio sobre la cosa. Y eso lógicamente está amparado en el artículo 109 de la Constitución Nacional, que habla del derecho de la propiedad privada, y está garantizada la misma. Por decirlo así, nadie puede ser expropiado sin justa causa y con una indemnización también, por el hecho de que si me van a quitar a mí el dominio,
me tienen que pagar. Pero esa expropiación, por decirlo así, después vamos a hablar un poquito más adelante, tiene un significado en el sentido, se expropia cuando hay una conmoción social en un determinado territorio, es decir, hay un problema. ¿Y qué quiere decir? Esa propiedad no está siendo racionalmente utilizada, es un latifundio improductivo y por tanto lo que sí quiere siempre es trabajar la tierra. Te acordarás seguramente en la antigüedad colonizar. Sí. ¿Qué es colonizar? Es que poblar y cultivar. Por eso venían los colonos, para poblar y cultivar. Esa era la finalidad de la tierra en el sentido. Y eso está plasmado lógicamente también en nuestra Constitución Nacional, los artículos 114, 115, 116, que habla de la reforma agraria. Ahora bien, nuestro Código Civil, vamos desmembrando, vamos a la parte primera, que es en este caso la parte de la Constitución Nacional. Ahora vamos a irnos a la parte del Código Civil. El Código Civil, bien en la parte de derechos reales, establece que es la propiedad. Y la propiedad en este caso solamente dice puede ser creado por ley. Ajá. Entonces quiere decir que va armonizando con nuestra Constitución Nacional, entonces sobre el derecho de propiedad. ¿Cómo yo acredito que soy propietario de la cosa? Y acredito con el instrumento que es el título de propiedad. Por eso es que cuando yo tengo el dominio, quiere decir que soy el dueño y lo demuestro con el título de propiedad debidamente inscrito en los registros públicos. Hay algo que hay que tener en cuenta, mi querido Fito, que hay un principio que está en el artículo 1906 por ahí del Código Civil y que dice, todos los bienes, vamos a partir algo, los bienes pueden ser la mitad, 50% personas particulares, que son las personas privadas. Personas privadas son personas físicas y personas jurídicas. Claro, empresas, Fito Cabral es propietario, Telefuturo es propietario también. Entonces son personas del derecho privado. Correcto. Pero todo aquello que no tenga un dueño, se entiende de que el Estado y las municipalidades son dueñas. Por lo tanto, hay una mala concepción que solemos decir, peangonda y yaray. Ese no tiene dueño, peango oña abandoná. Hayajatu ya y qué. Entonces ese hace como una alusión que carece de dueño. Pero si el hecho que carezca de dueño de un dominio privado, entonces es del Estado. O de las municipalidades. Por defecto es del Estado. Si no es de alguien del sector privado, es del Estado. Claro, y por lo tanto yo tampoco tengo derecho a invadir. No hay tierras libres de posesión, digamos, de nada es de nadie. Como se suele decir, hay unas máximas por ahí. Si no es tuyo, es de alguien. Y ese alguien puede ser una persona física, una persona jurídica o el Estado, porque compone también dentro de las personas jurídicas. Muy bien. Entonces estamos construyendo que es el derecho de propiedad. El hecho, también para considerar que yo soy propietario, se suele decir y se suele escuchar, y está en nuestra legislación, que el dominio es perpetuo. Subsiste independientemente del ejercicio que yo pueda hacer en él. El hecho que yo no ejerza no implica que yo no sea propietario. Claro. Vos podés Sigue siendo mío. Vos podés tener 10 casas. No porque tenga las 10 casas, vos vas a tener que habitar en cada vivienda. Con el título vos estás demostrando de que vos sos el propietario. Ahí viene el dominio de la cosa, que es un término ya del derecho romano en adelante. Que se suele escuchar mucho cuando uno quiere vender o comprar una propiedad. Certificado de condiciones de dominio. Muy bien. Entonces, ¿y quién te da ese certificado de condiciones de dominio? El registro público. Porque eso, la escribana, cuando va a hacer una transferencia, tiene que tener las condiciones para ver si realmente le pertenece a Fito Cabral. En caso de que le corresponda, le corresponde. Entonces, la segunda pregunta, ¿tiene la libre disposición? Quiere decir que no tiene embargo, medidas, anotaciones, etcétera. Entonces está libre, es decir, de poder disponer. Y ahí viene el uso también. El artículo 1953, 1954 también de nuestro Código Civil habla de que la propiedad privada, en este caso, él tiene el pleno goce de la cosa, de gozar, usar y disponer libremente de sus bienes. Por eso es el dominio pleno y perfecto, se llama, porque yo puedo usar, gozar y disponer libremente de sus bienes. Ahora bien, entonces estamos construyendo esta situación en el sentido de lo que es la propiedad privada. Hablamos del dominio también en este caso,
Y hay, ¿cómo se llama? Un artículo también, el artículo 1973 del Código Civil, que habla también al respecto de que todo lo que no, todo aquel inmueble abandonado pertenece al Estado. Correcto. Entonces, hay una construcción legal en la cual nadie puede decir cuándo y ya ahí. Claro. Cuando decís eso, todo inmueble abandonado le pertenece al Estado, puede darse el caso en el que una persona fallezca, no tenga herederos, no haya nadie que reclame, esa propiedad queda sin dueño. Muy bien la pregunta. Vamos a suponer que Juan Pérez es dueño de 10 hectáreas en cada cupé. Sí. Un ejemplo. Ese hecho, y la gente sabe, porque le conoce, siempre se le conoce a los vecinos de antigua data, como se suele decir. Entonces ellos van e invaden. Es un acto ilegítimo. Los actos ilegítimos no generan derechos. Son nulos. Y claro, ¿cómo yo voy a invadir y voy a reclamar derechos? Acá ocurre, después voy a llegar a esto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Formar una comisión, digo, pero no una comisión de una sociedad, una comisión, irse en conjunto. ¿Y a dónde va a ir? Si le pertenece, si es más de 10 hectáreas o qué sé yo, entonces le va a pertenecer, como es una propiedad privada, entonces hay que hacer el siguiente. Carece de dueño, carece de herederos. Sí. Va a tener que iniciarse el juicio sucesorio. Ustedes me dirán, ¿y quién va a iniciar el juicio sucesorio? Entonces, esa comisión lo que va a ir es a la Procuraduría General de la República. Entonces, la Procuraduría tiene la legitimación por principio del Código Procesal Civil. Toda persona que tenga interés podrá iniciar la apertura del juicio sucesorio. Sí. ¿Y por qué? Ustedes me dirán, ¿y por qué la Procuraduría va a tener legitimación? Porque puede ser que haya sucesión vacante. Y la sucesión vacante de los bienes vacantes pertenecen al Estado. ¿Y quién más que la autoridad Sucesión de la vacante? No hay nadie que reclame, digamos, de parientes, exacto, de deudores. no hay lo que fuere. legitimados que sean Sí. herederos. Entonces ahí el Estado asume, digamos. Claro, entonces van a iniciar esa acción. ¿Para qué? Para que la Procuraduría va a hacer unas diligencias preparatorias para colectar todos los documentos y cerciorarse de que realmente esa persona no tiene heredero o no dejó testamento también. Correcto. Y bueno, entonces ante esa situación se abre el proceso sucesorio, se declara vacante la sucesión y se adjudica el Estado el inmueble. Pero me dirás, está bien, se adjudicó. Bueno, entonces ahí va a gestionar a través del INDER o las autoridades o el organismo de aplicación correspondiente, que puede ser la Secretaría de Acción Social también, Sí. etcétera. Por eso hablo de las instituciones adecuadas a ella. Entonces, la que va a ceder esa propiedad. Pero es importante que siempre se sea sobre un costo, Correcto. no gratuito. A título oneroso. Eso Claro, significa por lo menos pagar algo. algo hay que Sí. pagar, porque nada es gratis en este mundo. El hecho que la persona reciba no valora y después venden sus mediaderas, etcétera, etcétera. Ahí quiero entrar a alusión al estatuto agrario, en donde la ley 1863/2001 2 establece en su artículo 98, o sea, famoso por la gente, el colectivo de personas que están en ese lugar pide, por decirlo así, invade y pide la expropiación. Sí. El dueño se entera de que hay una expropiación, que hay una invasión. ¿Qué hace? Denuncia la parte penal o denuncia la parte civil, que es la parte penal por invasión y en la parte civil por interdicto de recobrar, reivindicación, lo que Sí. sea. La acción que corresponda al desalojo, en ejemplo. Es decir, yo estoy dando ejemplos nomás, no estoy Sí. diciendo que esa es la verdadera acción. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Ya hay intervención jurisdiccional. Por lo tanto, los pedidos de expropiación, dice el artículo 98, serán rechazados cuando hay invasión e intervención jurisdiccional. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que quiere decir con eso la ley? No me invadan. Claro. Porque Pero yo sí... estás tocando algo muy importante, doctor, porque, y discúlpame que te interrumpa, porque aquí vamos a ir a cualquier caso, pero tenemos un caso que es demasiado paradigmático, digamos, que es el caso de esta finca del Estado paraguayo, del Ministerio de Defensa, según los registros públicos. Quiere decir que aquí, ante el primer acto de invasión, el Ministerio de Defensa tenía que ejercer, digamos, su derecho y presentar una acción, en lo civil o en lo penal, En lo que para sea. evitar una expropiación.
aparte lo que no procede la expropiación contra los bienes del Estado. Ellos pueden estar 50 años también, 1000 años también. No procede la No expropiación procede cuando la los bienes son del expropiación. Estado. No van a adquirir nunca la propiedad a través de la posesión, en este caso, ni por la expropiación, porque es un bien del Estado. El Estado, justamente en el Código Civil, también prohíbe. Ni la usucapión. Y la usucapión, pues, es Una justamente expropiación por otros vías. es la sí. forma de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Sí. Bueno, y esa es la parte donde hay que entender bien que ellos atiendan lo que ocurre acá. No sé qué habrá pasado, no voy a entrar Claro, en la no, cuestión. no. Acá Sí. es lo que vimos nosotros en las cuestiones de la televisión, de los medios de información, que ocuparon. Yo no sé cómo entraron, no sé quién le permitió. Y como decís vos, el ente, el dueño, que en este caso es el Ministerio de Defensa, pero qué fácil es entrar en un inmueble del Estado. No, increíble. Increíble, Entonces, sí. ¿qué pasa? Ahí tenía que haber intervenido inmediatamente, porque también dice el Código Civil que el que tiene el dominio sobre el bien podrá repeler y recuperar de quien los posea injustamente. Y repeler te está diciendo, Sí. no le va a meter un balazo, pero va a intentar por lo menos recuperar. Che, espera, ¿quién sos vos para entrar acá? Claro. Y el Estado para eso tiene sus autoridades para Sí, que su organismo ejerza. de seguridad, claro. El ministro, el encargado, independientemente, él no va a estar controlando. Pero para eso tiene sus asesorías jurídicas, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Vemos y mina, vamos a movernos un poco, señores. Vamos a defender las cosas del Estado. Bueno, entraron. Comenzaron a construir. Te cuento algo. Quiero que hagas nomás una pequeña, no te digo investigar, pregunta nomás para que nos digan los televidentes, una investigación ya. La municipalidad le dio la autorización para construir. Vos, Fito Cabral, querés construir en tu casa algo. El título de propiedad es lo primero que van a pedir. Y no presentás el plano, el proyecto de aprobación, Sí. que viene la municipalidad con todas sus autoridades y ya te cierra, te bloquea en el sentido de que vos no podés construir. Claro. Directamente pasa a juzgado de falta, ya tiene sanción, Mareco. Sí. Multa. Bueno, acá los perros construyeron, los Mansiones, muchachos, sí. mansiones. Correcto. Vamos a suponer, bueno, está bien, no tenía autorización. Quieren ahora plantear retención de inmueble por cobro de mejora. Yo no te digo que ellos están, vamos a suponer. Sí. Es como que yo hubiese alquilado una propiedad con un contrato y el contrato establecía que las mejoras que yo haga después puedo reclamar. Pero acá no hay ningún contrato. Aparte, por eso te digo, ¿quién le dijo que construyan casa ajena? Sí. O en lugar ajeno, en Sí. un inmueble ajeno. Nadie ¿Y le qué pide. es la retención de inmueble por mejora? ¿Qué es? Por eso te digo, acá se disfraza otra vez Sí. esa figura, porque la retención es un derecho crediticio. Te voy a poner, vamos a ir un poquito otra vez atrás. ¿Qué es lo que es el crédito? El crédito es el derecho que yo tengo sobre vos de reclamar un determinado comportamiento o de exigir un determinado comportamiento. Dar, hacer o no hacer. Dar suma de dinero en este caso. Sí. Yo te presté, tenés que devolverme. Bien. El crédito viene del latín credere, que significa confiar. Porque te confío, te doy. Pero no es porque te confío porque vos sos lindo, agradable, simpático. No, te confío porque tenés la capacidad de retorno. Claro, solvencia. Sí. Ahí le va, pues, vos no trabajás pico y como yo te iba a confiar. Sí, Fito, vamos a hablar nomás mañana, tranquilo, llámame, no te voy a dar nunca. Bueno, entonces ese derecho de crédito nace con una legitimación. Pero acá hay un acto ilegítimo, que vos invadiste una propiedad. Y vos construís. ¿Y quién te dio la autorización del permiso? ¿Tenés la municipalidad? Tampoco. Se violentaron muchas normas acá. Y entonces uno reclama. Y cuando el juez, ahí entonces vamos a entrar un poco en la parte jurisdiccional. Sí. Vamos a suponer que vienen estas personas. Juancito Pérez, un ocupante, y plantea un juicio de retención contra el Estado. El juez tiene que ser celoso en el sentido de un artículo, el artículo 693 del Código Procesal Civil, que habla de la verosimilitud. Verosimilitud no quiere decir que él va a ver y encuentra una construcción impecable, monumental, pero qué lindo va a decir. Verosimilitud quiere decir, ¿quién te dio el derecho para que construyas? Claro.
no los gastos que hiciste, porque pudiste haber hecho unos gastos que Sí, el de $1 millón, dueño, claro. que nadie te autorizó. Sí, no tiene nada que ver acá el monto, ni el lujo, El ni nada. ministerio no te va a decir, espectacular, yo te voy a devolver esa plata y te va a quedar para los muchachos acá para que hagan su asadito. Sí, para su casino, como dicen los Nadie, militares. entonces no se puede otorgar esa medida cuando hay un acto violento. Violento digo en el sentido ilegítimo. ¿Cómo un acto ilegítimo va a generar derechos? Es como si fuera, me fui, rompí toda tu casa y porque me rompí el dedo rompiendo tu casa, yo voy a reclamarte te voy a reclamar una indemnización. Pero estamos todos locos. Entonces, esa es la parte que hay que atender también, porque se estatuye siempre de iniciar esa acción de retención de inmueble por cobro de mejoras, violando totalmente las disposiciones legales por un acto violento. Bien dijiste el ejemplo hace rato en un contrato de locación. Yo te arriendo mi inmueble, 2 millones me vas a pagar mensual. Por 12 meses, vos no podés hacer mejora. Y si haces la mejora sin mi autorización, no Perdiste, sirve. claro. Porque yo te tengo que autorizar por escrito. Claro. Eso el 803 en adelante, el Código Civil habla. ¿Cómo se prueba? Por escrito. Y yo te tengo que autorizar. ¿Qué cosa Sí. vas a realizar? ¿Qué mejoras vas a realizar? No es que vas a hacer una piscina, vas a realizar también un quincho, no, era una pintura, era un tal cosa, era una pequeña remodelación. Ahora, acá parece haber un modus operandi en el sentido de una maraña de acciones que de alguna manera pretenden justificar cualquier caso, pero este caso, digamos, lo tomamos como ejemplo. ¿Por qué? Porque la propiedad era de una sociedad aparentemente que se dedicaba a procesar carne en conjunto con el Estado. Después el Estado expropia eso cuando se disuelve la sociedad. Después hay un decreto que traspasa esas tierras del Ministerio de Defensa al Ministerio de Agricultura y al INDER, pero ese decreto, digamos, no se inscribió, no está inscrito. Y después hay gente que dice, no, yo tengo papeles del INDER como certificado de un censo que me hicieron y ese tipo de cuestiones. Y después ya está la acción en el Congreso para, digamos, desafectar esas tierras y pasarlas al municipio. También el municipio dice, todas las tierras que pasan a ser, digamos, del área urbana, pertenecen al municipio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo real en este caso? ¿Vale lo que dice el registro de la propiedad que son del Ministerio de Defensa y nada de lo demás vale? Claro, es el ente encargado, indicado con las condiciones de dominio que bien lo dijiste a la introducción de nuestro programa, que es la que me va a certificar en qué condiciones está el inmueble. Pudo haber toda una situación, como dijiste, de cuestiones mañosas, que hay decreto que está bien, pero no se perfeccionó. Por lo tanto, es un acto inconcluso. Sí. Y hasta tanto, por eso se llama principio de publicidad de los registros. Me está informando y me dice, para mí es lo que vale. Entonces y que hagan lo que tenga que hacer para regularizar. Pero a partir de la regularización seguramente, pero esos actos que ellos están ejerciendo posesión, te digo una cosa, pueden ser que están poseyendo, pero esta gente que vos estás haciendo una investigación, ellos tienen su casa en otro lado. Sí, sí, claro. Por lo tanto, ¿cómo van a querer después, digo nomás un ejemplo que ni corresponde la usucapión? ¿Cómo van a querer usucapir algo donde ellos tienen su vivienda en otro lado? La usucapión pues es una figura en la cual lo que se pretende es que vos, si tenés un terreno, es para que vos habites. No que vos tengas 10 casas y uno otra vez se plantea, acá tendré una cosa. Claro. Vos pedís condiciones de dominio, Fito Cabral, 20 casas. ¿Y qué con lo que quiere usucapir otra vez? Mala fe. Acá ya hay una mala fe. ¿Qué término que acabas de utilizar que quiero profundizar un poco? Porque cuando algunos de quienes están en estas condiciones, en esta situación, plantean que ellos fueron estafados y que ¿Y a quién le compraron pagó? de buena fe, claro, nosotros lo primero que hacemos es preguntarle quién te estafó y no lo dicen, ¿verdad? Pero
Cuando uno compra un auto, una de las prácticas comunes que hay es el contrato privado. Contrato privado y después se va a perfeccionar la transferencia. Eso no se puede hacer con las propiedades. Se puede hacer. Te pongo un ejemplo. Pero te pueden estafar. Antes de eso, Sí. vamos a ver la parte legal, los actos legales y los mañosos. Inmobiliaria X. Ellos tienen el título de propiedad del propietario, Sí. tienen el proyecto de loteamiento aprobado por la municipalidad y tiene, en este caso, lo que se llama el poder para disponer, un poder general para vender y cobrar, que es un acto de administración de todas estas grandes inmobiliarias Sí. que tenemos. Vos te vas a comprar inmobiliaria y te hacen una boleta de compra-venta, pero un contrato, Sí. en puridad de verdad. Paga las 130 cuotas, se te transfiere. El acto está permitido porque el Código Civil permite el artículo 399 en adelante. Ujú. No es un acto prohibido. Correcto. Ahora, ¿cómo se perfecciona ante los registros? Con la escritura pública que habla el artículo 700 y concordante del Código Civil. Ujú. Ahí recién vos, por el principio de publicidad, tenés. Y me dirás, o por ahí no conocemos, vamos a hacernos la pregunta, doctor, y compré de la inmobiliaria X. Yo puedo inscribir ese contrato por lo menos para tener una seguridad. Ujú. Que no se muera ahora este señor o que se le embargue todo y venga otro y remate. Sí, hay una inscripción preventiva, se llama. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? El registro va a escribir que el inmueble pertenece a Fito Cabral, pero está con el proyecto de loteamiento, que también por eso se da intervención a catastro y registro y se aprueba el plano de loteamiento. Entonces va a decir, la finca madre 500 está loteado en 50 lotes. Y la manzana 1, 2, 3, 4, 5 y están todos los lotes. Ujú. Ah, manzana 5, lote 4 vendido a Fito Cabral, está inscrito como inscripción preventiva. Vos por lo menos estás tranquilo ya. Claro. Que tu lote no se venda 10 veces. Eso, entonces están las vías, por eso es importante, Fito. Te agradezco la invitación, ¿verdad? Porque a través de estos programas, pues es lo Claro, que no, lleva. es lo que buscamos, ¿verdad? Si estamos hablando todo el tiempo de inversión, de seguridad jurídica, tenemos que entender un poco cómo funciona nuestro sistema legal y evitar que la gente caiga en este tipo de engaños, que siempre, casi siempre, tienen actores políticos detrás, digamos, que buscan después hablar. No es tu área, doctor, pero bueno, Sí. yo tengo que hacer ese comentario. Cuando se habla de el INDER o el IBR antes, y Eso. se habla de personas que van a ser beneficiadas por el INDER o por el IBR, cualquier ciudadano paraguayo puede obtener una propiedad del IBR o tiene que ser sujeto de la reforma agraria. En primer lugar, sujeto a la reforma agraria. ¿Y qué es ser sujeto de la reforma agraria? Y que vos querés trabajar por cultivar, que era colonizar y cultivar, Sí, que están también previstos los extranjeros, pero que tengan el ánimo de trabajar. sí. Porque ¿qué es lo que se quiere? Justamente el Estatuto Agrario, la Ley 1863, habla de los sujetos de la reforma agraria y te dice cuáles son sus condiciones y los requisitos. Por decirlo así, una persona potenciada económicamente, Juan Pérez, que tiene 1000 hectáreas en todo el país, él no puede ser sujeto a la reforma agraria, porque su condición ya no es. Ese acto es nulo. No, es que no le va a darlo. Y si le da, no sé, yo digo nomás acá la Procuraduría tiene que meterse un poco ahí en el IBR. Bueno, Pehuerumí se la pendecuatiacuera. Yo como Estado, yo como representante y de los bienes del Estado, quiero saber qué es lo que pasa acá. Sí. Nunca se hizo nada. Acá entendemos, yo no le quiero culpar al procurador, la Procuraduría, lo que Sí, quiero la decir. institución. La institución. Acá tienen que velar por los intereses. Bueno, quiero conocer en qué situación se dio estos bienes. Estas invasiones que hubo en cuántos gobiernos que hubo también, legitimaron por actos violentos la titulación de propiedades espectaculares. Entonces, ¿qué es lo que genera? Por eso es lo que hay invasiones. Claro. Porque nadie le da un estate, nadie le da una sanción, no hay un castigo. Por eso te digo, si hay una regla, por decirlo así, mira que no se puede invadir propiedades
porque el hecho de invadir automáticamente nos van a rechazar el pedido de expropiación. Ese tiene que ser la constante. Sí. Acá no, ya tú ya invadí. Acá hay autores políticos, no, ya tú. Sí. Y se van y atropellan y hacen lo que quieren, talan árboles, depredan todo lo que hay. Y después vamos a ver cómo hacemos. No, ya, Oreña o Jima, más o menos tipo un barrio cerrado, lento. Vos querés como prensa. Che, ¿cómo? No, nuestro líder tiene que hablar. Nuestra persona autorizada, no podemos. Es un feudo. ¿Son invasores o son ocupantes en términos legales? No, invasores. Estos son invasores. El que por actos violentos entró son invasores. Es decir, cambiar ese título, o estos son ocupantes. Es un eufemismo, me parece a mí, ¿verdad? No, por eso te dije, en nuestro inicio, son las propiedades, de las personas de derecho público y derecho privado. Y todo lo que no le pertenece al derecho privado le pertenece al Estado. Entonces, cualquier persona que haga una posesión, o que no es posesión, que haga un acto de ocupación, es un acto ilegítimo. Nadie puede entrar en una propiedad extraña, como te digo, si no es tuyo, es de alguien. Yo me preguntaba y cuestionaba, digamos, que el Ministerio Público no actúe en este caso, pero bueno, después decían que no, que esto ya es una cuestión del Poder Judicial y no del Ministerio Público. Y yo preguntaba esto porque hay una ley vigente, la famosa Ley Zavala Riera, que aumenta las penas para las personas que invaden. Y creo que si hay una invasión violenta va hasta 10 años incluso, ¿verdad? Ahí está. Entonces yo preguntaba y decía, bueno, a ver, pero ¿qué pasa acá? Porque invadieron hace años, ya no hay ninguna cuestión penal. No, por eso te digo, no, los actos violentos, por decirlo así, ahora se descubrió. Y bueno, que se haga la investigación. La peor gestión es la que no se hace. Gestionar, y bueno, esto al hacer la investigación, estos ocupantes van a decir, no, yo, tipo delación, yo entrego acá, sabes que yo no quiero tener problemas, pero esta fue la persona que me... Claro, que hasta ahora no sabemos. Hay 2 personas nomás que se fueron y entregaron la llave. Sí, 3 con el señor Camacho, Eso, que el finalmente tercero. 2 días después se fue y hizo, sí. Pero, ¿por qué? Están adviniendo de que, sabes que yo no quiero tener problemas. Sí. Y cuando la Procuraduría plantea el juicio de reivindicación, ¿qué es el juicio de reivindicación? Bueno, el juicio de reivindicación es una acción real que le compete al propietario. El 2407 del Código Civil habla de que como el dominio es perpetuo, que el Estado es perpetuo, su dominio, su carácter de dueño, va a tener que iniciar el juicio de reivindicación. Reivindicar es que se me devuelva lo que es mío. Entonces, a través de un juicio ordinario, que es lo que pueden plantearte, yo no puedo decir que no planteen, porque la acción, el dueño de la acción es, en este caso, el ocupante, el que realmente va a hacer o no va a hacer. Que prospere, esa es otra cuestión. Sí. Por eso hay que decir, no hay que adelantarnos y decir nosotros cómo es que va a reclamar al Estado lo que estamos diciendo, mejoras. Sí. Puede reclamar. Que lo que va a hacer es no va a prosperar. ¿Por qué te digo? Ustedes dicen, o vamos a decir, ¿cómo el Poder Judicial permitió que esta acción se dé trámite? El derecho de reclamar, de peticionar a la autoridad, nos podemos cercenar derechos. Sí. Vamos a discutir en un debate amplio que merece el juicio ejecutivo, vamos a escucharle a las partes. Y si tenés razón, te vamos a dar. Y si no tenés razón, no te vamos a dar. Sí. Se te va a desestimar la demanda. Por eso es que hay que entender también a la ciudadanía decir, el Poder Judicial no se puede convertir en el sentido que uno reclama de entrada, no, esto no corresponde. El juez no tiene la capacidad de rechazar la demanda. Lo que rechaza es el escrito de demanda por defectos que contenga, pero no la acción. ¿Cuánto puede tardar o durar un juicio de reivindicación? Suponiendo que se haga todo rápido en los plazos normales. No, sí, en los plazos normales con 6 meses tienen que terminar todo. Es decir, así más o menos tipo
pero tenemos que tener en cuenta acá, no es que quiera salvar al Poder Judicial, nada de eso. Acá hay que hacer una reestructuración que no es motivo de nuestra visita. Tenemos 7.000, yo tengo en cada secretaría 7.000 expedientes, 14.000, y en Asunción 20.000 cada juez. Son 20.000 problemas. No quiero Vos acá vivir tenés eso. 3 problemas que los muchachos no vinieron a trabajar y ya se arma el zarambilla. Claro. Entonces no, ese no es. 14.000 expedientes. Una locura. Y todos son para ayer. Sí. Entonces, dentro de lo que tenemos, hacemos. Por eso ese no es materia de nuestra visita, Sí. no quiero entrar en eso. Sí. Entonces, Puede durar años. ¿qué pasa si la parte ocupante obtiene un derecho de retención? Ahí ya está tranquilo él. Por eso que dije que hay que ¿Y ser cuidadosos. cómo tendrían eso? Y por la medida cautelar, que es un Ok. derecho de retención provisoria, que está previsto en el artículo en el Código Civil. Supongamos que el juez no atendió. Ahí sí, propiedad del Estado donde meta con todos esos presupuestos que te dije, la verosimilitud. Sí. Y otra pregunta que nos hacíamos es, si esta es una propiedad, que así lo acredita el registro público, del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa o cualquier, digamos, otro particular, ¿puede tomar posesión de su propiedad? O sea, está invadida, se hicieron 10 casas. Yo puedo ir y ponerme en mi propiedad, sentarme ahí, poner una silla, poner una carpa en mi propiedad, o tengo que hacer solamente la acción judicial para poder estar en mi propiedad. La reivindicación. Sí. ¿Por qué? Porque toleraste ese tiempo. Y ya hubo, vamos a decir, mejora, entre comillas. Sí. Y ya tienes un cercado, qué sé yo. Y te va a decir la policía, hay catún con el de Yara. Pero yo no, estos actos, que es lo que prohíbe la Constitución Nacional también, hacer justicia por mano propia. Correcto. Entonces voy a tener que ir a la justicia y reclamar mis derechos y que se haga lo que se tenga que hacer dentro del debido proceso, Sí. que es oír, etcétera, etcétera. Ahora, sale la sentencia, que es lo que me estabas preguntando hace rato y no concluimos nomás. ¿Cuánto lo que dura, doctor? Sí. Se va a la Cámara. Tiene un tiempo también. Después no le gusta la Cámara, se va a la Corte. Y no sé, entonces, Claro. no es en Paraguay nomás el problema de la justicia. Vos tenés que ponerte en el lado, si a vos te beneficia ser actor, vamos a suponer, ¿qué es lo que quiere el actor? Diligencia, Sí. quiere celeridad, mediatez, rápido, no puede ser. ¿Y qué dice el demandado? Chicanea, Claro. o pone excepción. Sí. Te Certificado juega médico, a lo matar que todo, sea, no, sí. se olvidó de firmar, devuelve, te Cambia de hacen. abogado. Sí. Ahora, vamos a invertir, o supongamos que vos sos el demandado. Sí. Vos le decías, otro ñambo pucuna con asunto, pues no, esto, aquello. Claro, y Entonces, además cambia la coyuntura política también, ¿verdad? Que tiene mucho que ver en ¿en estas qué cuestiones posición de está? tierras. Sí. Y en este está, y no sé, van a ir Sí. van a ir seguramente alargando para tratar de conseguir que la ley, que esto y aquello, y tratar de sanear. Cuando el municipio dice que al ser una zona urbana, inmediatamente pasa a ser del municipio, ¿es así? Y bueno, lo que pasa es que en puridad de verdad, vamos a hablar en regla. Sí. En puridad de verdad del Ministerio de Defensa, Sí, según los títulos. correcto. Por lo tanto, no podemos decir que es el dominio municipal. Ah, Si careciera de titularidad con respecto al título, que no haya título, entonces le pertenece al dominio municipal. Por Ajá. eso es que te dije de lo que dice el Código Civil. Si no es de un particular, es del dominio público. Y el dominio público puede ser del Estado sí. o municipal. Ujú. Muy Y, bien. y cuando dicen, no, la Constitución Nacional garantiza un pedazo de tierra para cada habitante del suelo paraguayo. Correcto, pero hay que hacerlo de esa forma como te dije. Si hay un inmueble que carece de dueño, no es que carece, que el dueño ya murió, pero le pertenece a alguien, y bueno, vamos a hacer las gestiones para que se adjudique el Estado. Ujú.
y vamos a pedir la compra, la cesión, no sé, la vía como tiene que hacer, pero que se regularice. Sí. Ahí es mi intervención, que es sobre las tierras, que uno dice, Yara, esto, nos plagueamos todos. Las personas que hacen las invasiones, no, senda y cuay, peango y título y mauge, peando ley. ¿Y quién pico es él para decir que el título es nulo? Para eso está el juez. Y vamos a reclamar por las vías institucionales, que son la Procuraduría o el ente indicado, sí, el INDER, lo que sea, si es propiedades rurales o la municipalidad. Bueno, vamos a regularizar este tema. Tenemos 2 hectáreas y bueno, vamos a hacer esto y vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a lotear. Sí. Y vamos a hacer plaza también una parte, etcétera, etcétera, etcétera. Para nosotros es un misterio conocer, digamos, y entender muchos de los términos que se utilizan cuando hay un conflicto de tierras, pero a veces surge la palabra mensura judicial, como si fuera que la mensura judicial ya, digamos, avala alguna acción. ¿Qué es la mensura Y judicial? la mensura judicial, en puridad, ¿verdad?, es ubicar la tierra y medir. De acuerdo a mis dimensiones y linderos, yo quiero ubicar si ese coincide con el lugar donde yo estoy. Porque hay pues puntos georreferenciales. Claro. Al norte, al sur, este, oeste, Tantos grado, grados, ese. sí. Entonces el perito agrimensor, el técnico, el ingeniero, entonces hace todos esos cálculos y directamente, si coincide, cae en el lugar. Entonces, ¿qué es lo que vos estás teniendo? ¿Qué pasa si tu vecino entró más en tu propiedad? Y te hablo de tu vecino, no te digo en 12 Sí, por 30. Un error que tuvo te su hablo de constructor y hizo la muralla mal. 30 Sí. hectáreas. Y el otro entró Sí. 1 metro, pero por 3.000 metros. ¿Y cuánto es? Sí. Entonces vos haces tu medición a través de la mensura y eso entra y dice, señor Juan, vos entraste en mi propiedad 2 metros por 3.000. Quiero que me devuelvas. No te quieres devolver a la bueno, es reivindicación. Por eso no puedo hacer justicia por mano propia. La mensura judicial es un elemento nomás. Es un elemento que te da a vos una herramienta Para recurrir otra vez a la Claro. justicia. Sí. Correcto. Ahora, podés hacer lo que es la mensura y deslinde, donde los dos dicen, ya ponen un día, no sé cuál es mi lindero. Entonces se hace la mensura, medición y el deslinde. Acá es lo que vamos a dividir. Eso quiere decir el deslinde, donde los dos propietarios se unen para hacer en forma privada, pero dentro de un proceso, en particular lo que quiero decir. Claro. Doctor, es súper interesante hablar de esto, que te pediría, así como docente universitario que sos, que nos hagas una síntesis, una conclusión de todo esto que tiene que ver con el conflicto de tierras. Bueno, en primer lugar, ¿hace cuánto que estamos nosotros ya diciendo que del acceso a la justicia, del acceso a la tierra, Sí. como algo justo? Y es cierto, acá lo que hay que hacer por eso, mi intervención es que los organismos de aplicación, llámese la Procuraduría General de la República, llámese el INDER, llámese las municipalidades, hagan un relevamiento de los datos de las propiedades que posee el Estado, a los efectos de qué cosa. Esto no se puede vender por una cuestión de defensa, así como el Ministerio Claro. de Defensa, pues no puede dar, se queda sin lindero y no podemos ni, como se suele decir, no podemos ni hacer maniobra, ni maniobra de sí. buques, nada de eso. Sí. Acá tenemos una cuestión estratégica. Entonces, lo que no es estratégico, entonces ver para poder direccionar y otorgar esas propiedades realmente a las personas que trabajen o que tienen la intención de trabajar. Y eso está demasiado bien reglado en lo que es la ley 1863, que es el Estatuto Agrario. Ese tenemos que hacer después, ahora en otra esfera, por ahí en el radial, lo que sea, Sí. un estudio y te voy a mostrar la capacidad que tiene esa legislación, pero no se conoce y se desvía. Y por eso es que ocurren estas situaciones. Después vemos que personas que no tenían que ser beneficiarios del Estatuto Agrario, de una porción de tierra, son adjudicados ellos y en perjuicio de esas otras Claro. personas que sí tenían que ser adjudicados.
Doctor, gracias por tu tiempo, muy amable. Mi querido Fito, gracias por invitarme también acá a la teleaudiencia también, enviarle un saludo y ojalá haya sido próspero, fructífero esta intervención. Muy esclarecedora. Muchas juez gracias. César Godoy, juez en lo civil y comercial, docente universitario. Quédense porque a la vuelta de la pausa hacemos un contacto vía Zoom de un tema más que interesante. Ya volvemos. Continuamos aquí en Contexto y como les anunciábamos, estamos haciendo un contacto vía Zoom con un investigador que hoy presentó un documento muy importante. Tiene que ver con la evolución del mundo rural en nuestro país desde los años 50 hasta la actualidad. Y esto tiene que ver muchísimo con nuestro modo de vida, con la migración, con los sectores que se dedican principalmente a la producción en el ámbito rural. Está con nosotros vía Zoom Fabricio Vázquez, autor de esta investigación, quien hoy ponía a disposición de la ciudadanía este valioso material. Fabricio, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para vos y para la audiencia. Gracias por brindarnos tu tiempo, Fabricio, y queríamos que en principio nos comentes un poco sobre vos y tu vida profesional, cómo se te ocurrió, digamos, llevar adelante esta investigación. Sí, yo soy geógrafo, vengo analizando las transformaciones del mundo rural hace alrededor de 25 años y esta obra, que está compuesta por 2 tomos, más o menos sintetiza esas miradas que he tenido a lo largo de mi vida profesional sobre el mundo rural. El primer tomo abarca desde 1500, es decir, antes de la llegada de los españoles, porque los pueblos originarios también practicaban una vida eminentemente rural, Sí. Y llega en el segundo tomo de lo que estabas indicando, de la década de 1950 hasta ahora, las dos primeras décadas del siglo XXI. Entonces, hay una mirada histórica lineal que se preocupa de comprender el rol que ha tenido el espacio rural, el uso, cómo se organizaban los actores, cómo se estructuraba no solamente la economía y la producción, sino cómo se estructuraba toda la sociedad paraguaya, que hasta hace muy pocas décadas era eminentemente rural. Sí, esto que mencionás me parece a mí muy importante en el sentido de decir que la sociedad paraguaya cambió radicalmente en este último periodo que estás mencionando, ¿verdad? Desde los años 50 hasta hoy, su modo de vida, su modo de producción, el lugar donde vive y cómo se organiza toda la sociedad en torno a la producción que tiene, ¿verdad? Si puedes contarnos algunas de las principales conclusiones a las que llegas en esta investigación. Bueno, a ver, son varias conclusiones, ¿verdad?, de 2 tomos, pero podríamos resumir diciendo que el mundo rural ha sostenido a la sociedad paraguaya durante los diferentes periodos históricos. Han existido algunos momentos de vinculación fuerte y sostenida con el mercado regional e internacional. Pero debido a la localización, a los costos de transporte ya de la época colonial, ya teníamos problemas con la hidrovía, con el cobro excesivo de impuestos y de tasas por el uso del río, por servicios portuarios. Pero a pesar de todo eso, el mundo rural, con su producción agrícola, ganadera, la extracción forestal y después la producción forestal, han sostenido y han estructurado a esta sociedad. Incluso llama poderosamente la atención cómo después de la guerra contra la Triple Alianza, en el momento más complejo y crítico de Paraguay como sociedad y como institución, ¿verdad? Sí. Como nación incluso, se diversificaron los sistemas productivos y extractivos para relanzar ese crecimiento. Pero, y después, mejor dicho, en las últimas décadas y en los últimos 50 años, llama poderosamente la atención cómo se lograron resolver los diferentes nudos productivos, logísticos, de infraestructura, que mantuvieron a buena parte del mundo rural anclado en un arcaísmo, en un aislamiento, con esquemas
de esquemas sociales precarios o pobres, mejor dicho. Sí. Y eso finalmente recién en estas 2 últimas décadas esos nudos empezaron a disiparse y el mundo rural se ha modernizado, se ha integrado, ya lo decías vos. Ahora vivimos de forma diferente en las zonas rurales, en esas zonas que decíamos del interior del país. Y fíjense con esto, la calle Madame Lynch, que divide Asunción del resto del país, se llama calle Última, Sí. como que si después de esa calle no existiese nada más. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay un nuevo mundo rural que se ha construido con sus diferentes velocidades, con diferentes actores y que está estructurando el Paraguay que se viene incluso. Te quiero consultar 2 cosas en base a esto último que mencionaba Fabricio. Primero, ¿cómo se desataron esos nudos? ¿Quiénes fueron los principales actores para desatar esos nudos? ¿Dependió de la innovación del sector privado, la inversión del sector privado, colonias que se organizan en sectores de producción, o tiene, digamos, un ingrediente también del Estado en inversión en infraestructura? ¿Cuál es el principal componente para desatar esos nudos? Asimismo, como indicas, todos tienen participación y cada uno participa como puede, ¿verdad? El Estado se ha portado muy bien en estos últimos 30 o 40 o 50 años instalando infraestructura. Sobre todo a partir de, si lo comparamos con los siglos anteriores, la instalación de infraestructura, caminos, puentes, puertos, escuelas, centros de salud. Es decir, todo aquello que favorezca la calidad de vida de la gente ha sido muy significativo y podemos decir que el Estado tuvo el gran rol de desatar los nudos de infraestructura. Y el sector privado aportó en incorporación de técnica, de conocimiento, de tecnología a los sistemas productivos que se volvieron más competitivos y que posibilitaron un gran crecimiento económico. No debemos olvidar que el boom de los commodities con el viento de cola que sucedió allá a inicios de la década del 2010 hizo que la economía paraguaya se comportase, experimentase, mejor dicho, un crecimiento desconocido anteriormente, y que eso hizo que impulsó los ingresos, impulsó el empleo, hizo disminuir la pobreza, fundamentalmente en aquellos departamentos tradicionalmente más pobres. Es decir, todos pusieron su parte, pero hubo inversiones en logística también. En fin, un cúmulo de esfuerzos del sector estatal y del sector privado también. Ahora, ¿cuáles son los principales actores hoy en el mundo de la producción en el campo rural? Bueno, hay un montón otra de las conclusiones del libro es que hay varias agriculturas y varias ganaderías. Ajá. Superamos un poco la dicotomía entre agricultor tecnificado, que la sociedad comúnmente habla de sojero, que es un término incorrecto, no es un término técnico, y así como y por otro lado los campesinos, que se denominan en realidad agricultores familiares. Pero dentro de estas 2 categorías hay diferentes subcategorías. Están los agricultores familiares tradicionales, aquellos que se vinculan a cadenas de valor, aquellos agricultores familiares que empiezan a hacer ganadería y vincularse a los mercados. Y no estoy hablando solamente de producción de vacas, sino también producción de cerdo y de gallina, que comercializan gracias a las ferias que se realizan, y varias de estas ferias son impulsadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tenemos agricultores familiares periurbanos, que se vinculan principalmente a los consumos urbanos. Agricultores tecnificados tenemos de diferentes tipos. Además, tenemos diferentes categorías de producción ganadero, aquellos que hacen ciclo completo. Y también tenemos fuertes recomposiciones regionales. La agricultura que está volviendo al Chaco, que está en
cierta forma, no sé si compitiendo con la ganadería por espacio, pero al menos le está disputando un rol que hizo que el Chaco volviera a aparecer fuertemente en el escenario económico con la ganadería de carne, primero de leche, con las cooperativas del Chaco Central. Y hoy ya con el avance de sistemas productivos como el algodón, la soja e incluso el trigo, que es una aberración tecnológica. Si nos escucha un ingeniero agrónomo de la década del 70, trigo en el Chaco. En Paraguay no se puede hacer trigo. Sí. ¿Cómo? Trigo en el Chaco. Estás hablando de producción de trigo en el Chaco. Sí. Claro, pero primero trigo en Paraguay. El trigo es un cultivo de climas templados. Que el trigo se pueda cultivar en Paraguay, que nos genera una suerte de independencia, de independencia productiva para la elaboración del pan. El hecho de que se haga en el Chaco nos muestra cómo ha avanzado la técnica y la tecnología en este y en otros cultivos también. Esto que planteas, Fabricio, de la implementación técnica, del avance tecnológico en el mundo rural, deja, digamos, de lado a quienes no hagan ese tipo de inversión, a quienes no se asocien, o sobrevive de alguna manera, digamos, la agricultura tradicional, la agricultura familiar de los pequeños productores. Sí, la agricultura familiar campesina tiene siglos de gran capacidad de subsistencia. Ha pasado por una posguerra, la guerra de la Triple Alianza, larga, difícil, complicada, y ha pasado por estas últimas décadas también en las cuales no hubo muchas cadenas de valor. Hoy está la cadena de valor del sésamo, de la mandioca, de las hierbas medicinales, de agricultores familiares campesinos que entraron incluso en la producción de leche vinculada a las industrias lácteas, agricultores familiares campesinos que están vinculados a granos que hacen hoy soja y maíz principalmente. Es decir, que los paraguayos en general y los agricultores familiares en particular disponen de múltiples herramientas de subsistencia. Y ya lo indicaba también vos, Fito, las migraciones, las changas, los trabajos, la búsqueda de otras oportunidades. Es decir, hay una caja de herramientas bastante diversa para subsistir. Pero ojo, es solo subsistencia. Claro. En la medida que estos sectores incorporen tecnología, incorporen buenas prácticas agrícolas, incrementen productividad, logren vincularse a cadena de valor, los ingresos se incrementan automáticamente y eso hace que mejore todavía más la calidad de vida de esa población que lastimosamente constituye el núcleo duro de pobreza, lastimosamente. Me parece a mí un punto central en la investigación que nos está presentando hoy Fabricio. Y aquí estuvo hace aproximadamente un mes y medio, el vicepresidente de la FECOPROD, digamos, la Federación de Cooperativas de Producción, y te consultaba esto de la asociación de los pequeños productores, porque la experiencia que tienen los colonos menonitas en el Chaco paraguayo, en condiciones hostiles desde todo punto de vista, hace que los veamos a ellos como un caso de éxito que podría de alguna manera replicarse en todos los sectores de la producción en el campo paraguayo. ¿Por qué no estamos apuntando a eso, o sí se está apuntando a eso como un objetivo? Sí, bueno, primero tenemos que reconocer que esas son, ya lo decía, son experiencias únicas. Si nosotros le rascamos un poco a estos productores cooperativizados, principalmente de origen extranjero, rusos, canadienses, los menonitas, me refiero específicamente a los menonitas, y a otros surgidos de la migración internacional, vamos a ver que vienen con una ética del esfuerzo, del trabajo, del ahorro y de la inversión, que es muy diferente a los patrones culturales
que tenemos los paraguayos. Justamente en este material movilizamos mucha reflexión antropológica para comprender cómo funcionan los agricultores familiares en la toma de decisiones y en la construcción de estrategias de subsistencia. Perdón, cuando hablo de esta mirada antropológica de los agricultores familiares, también tendríamos que entrar nosotros, los paraguayos urbanos, que manejamos y mantenemos y reforzamos incluso esos mismos patrones. Y estos patrones de subsistencia han estado vinculados más bien a la caza, a la pesca, a la recolección, en el caso de los indígenas del Chaco, al hurto, al robo, al pillaje, y no necesariamente al esfuerzo sistemático. Entonces, sin embargo, existen esquemas de vinculación productiva de un agricultor exitoso, tecnificado, con sus vecinos, que son agricultores familiares, que logran vincularse gracias a estos esquemas a los sistemas de producción. Pero mucho ojo en querer extrapolar y en generar una receta única de cooperativismo para todo, porque lastimosamente no tenemos las condiciones para sostener ese nivel de institucionalidad. Por último, y agradeciendo muchísimo tu tiempo, Fabricio, ¿hay una forma de acceder a estos materiales? La gente puede, digamos, comprar el libro, acceder a través de las redes, a través de un link. ¿Cómo se puede acceder a tu investigación? Sí, va a estar, hay una versión papel que no es muy numerosa. Creo que sobraron después del lanzamiento algunos ejemplares, pero esto va a estar, es de acceso público, es un aporte de la Unión de Gremios a la Producción para que la mayor cantidad de estudiantes, de estudiosos, en fin, de la sociedad toda pueda acceder a datos y a estas interpretaciones que hemos dado nosotros. Así que en el sitio web de la Unión de Gremios de la Producción se pueden descargar gratuitamente los 2 tomos de esta obra. Fabricio, muchísimas gracias por tu tiempo, muy valioso el material, muy valiosa la investigación, así que vamos a seguir hablando un poco de este tema en próximas ocasiones. Muchas gracias a usted, hasta luego. Estaba con nosotros Fabricio Vázquez, investigador que hoy presentaba este material y ustedes ya saben dónde pueden acceder al mismo. Son investigaciones que datan desde prácticamente antes de la conquista y que hablan del mundo rural y su evolución en nuestro país. Nosotros nos despedimos, mañana va a estar con ustedes Estela Ruiz Díaz haciendo En Contexto. Muy buenas noches.